cuando... ¡Qué trucho! Momento. Cuando ven que están apareciendo en cámara, aplaude más fuerte. ¡Qué manga de hipócritas de mierda que son! ¿Vos te das cuenta? Bueno, esta fue la semana de los buitres. Un pájaro que come basura y caga el relato. A ver, yo te pido que... Nunca te pido que te quedes todo el programa y que prestes atención, como dicen los profesores. Pero en serio, si podés tratar hoy de quedarte todo el programa y prestar atención a lo que se va a contar. Porque tengo la sensación de que desde los medios estamos hablando de todo este tema, pensando que ustedes entienden todo. Y muchos de ustedes no entienden un poco, pero no lo digo mal, no es que no entiendan por bruto, simplemente porque nunca preguntan cuando no entienden, que en eso hacen mal ustedes, porque si no entienden tendrían que preguntar, todos. Yo cuando no sé algo pregunto, no pasa nada, nadie se muere porque pregunten. Pero el otro día, el sábado, yo hago diálisis martes, jueves y sábado, y el sábado estaba haciendo diálisis y viene un médico, con el que yo hablo siempre los sábados de Favaloro, y me dice, che, discúlpame, te quiero preguntar, ¿qué es un fondo buitre? Y yo digo, chau, estamos en el horno. Si el médico no sabe qué carajo es un fondo buitre, ¿a quién mierda le estoy hablando hace 1 año y medio? ¿Me entendés? Y entonces me di cuenta que había que empezar a explicar todo desde cero, desde qué es un bono hasta cuál es el quilombo en el que estamos metidos. Porque ¿saben qué pasa? Como muchos de nosotros no sabemos un carajo de esto, nos hacen cualquier verso. Y nos vendieron cualquier verso estos 10 años sobre el tema de la deuda. Cualquier verso. Nos dijeron que nos desendeudamos. Mirá qué desendeudado que estamos en este quilombo. Nos dicen que esto no es urgente. Y es tan urgente que ahora viaja Kicillof para allá. O sea, nos están haciendo el verso. Y entre otras cosas es porque no le damos bola al tema, porque no nos interesa y porque no sabemos de qué nos están hablando. Entonces, la idea hoy parte del programa. Otra parte tiene que ver con en qué nos va a influir esto en la vida cotidiana. Pero parte del programa, al comienzo, vamos a hablar con Ismael Bermúdez, que está con nosotros en la radio, también denominado Apocalipsis, nuestro comentarista económico, Apo. Bueno, con Ismael vamos a tratar de explicarles de qué se trata toda esta historia, para que por lo menos lo entiendan. Después piensen lo que quieran, estén a favor, en contra, no importa, pero que entiendan de qué carajo estamos hablando. Bueno, nos dijeron que el país estaba desendeudado, que nadie nos podía presionar. Menos mal que nadie nos puede presionar. Mirá lo que fue la semana pasada. Estábamos todos con el culo a 4 manos. ¿No? O sea que todo de golpe vuelve a foja cero. No era que estábamos de puta madre, que el Fondo Monetario ya no nos daba órdenes, que el exterior no tenía nada que ver. No, bueno, no era así. O no era tan así. No estábamos desendeudados. Había que garpar una deuda de 2005 y 2010, que esa es otra cosa que te quiero contar, porque el gobierno dice, la deuda no es nuestra, perdón. Hubo un canje de deuda en 2005 y 2010. El canje de deuda del 2005 lo hizo Néstor y el de 2010 lo hizo Vudú. Entonces no digan que la deuda no es de ustedes, porque la deuda es histórica, empieza en el siglo XIX, pero los gobiernos la fueron aumentando. Yo te voy a mostrar ahora cómo aumentó desde la dictadura hasta ahora. Y vas a ver que la deuda aumentó mucho desde la dictadura hasta ahora. No es que todas las cagadas solo se las mandaron los milicos o Menem. Se la mandaron a Milicos, Menem de la Rúa y también estos. Pero que no nos digan que la deuda no es de ellos, porque también es de ellos. Para saber cómo son los buitres, que fueron los personajes de la semana, pusimos una cámara, hicimos un acuerdo con Nat Geo y los vimos en su hábitat. Mirá los buitres, a ver. Chipolitaki! Cuando te mueras te como toda. Sí, para que no vamos a cagar de hambre, que es todo plástico. ¿Qué vas a hacer cuando cobremos? Yo me quiero quedar con la fragata Libertad. Yo con el obelisco. Yo con Darín. Yo con Canal 7. Era un chiste, boludo. ¿Qué querés? ¿Que se me atragante el elenco de 678? ¡Me muero de una úlcera! ¿Vos ya comiste? Sí, yo estoy llenísimo. Me comí una economía en desarrollo entera. Vos sabés que yo no quiero comer mucho porque en cualquier momento llega Kicillof. Y me lo quiero reservar porque me lo voy a comer crudo. ¡Una manteca! ¡Canasta, fuck you! De acá a Caroso y Narizota nos faltan 5 minutos. En cualquier momento vienen Caroso y Narizota. Bien.
Viste que Cristina encima dijo el otro día en la cadena nacional, yo ya lo sabía, que ella no se asombró con el fallo de la Corte Yankee, que ya lo sabía. Así que ojo porque en la próxima cadena Cristina te tira el ganador del bailando. Es cuestión de esperar un poco. A los que también dijo Cristina que a los que aceptaron el canje les iban a seguir pagando, pero en Argentina. Y la propuesta duró menos que España en el Mundial. Pasó de todo, bajaron los títulos, bajó la bolsa, subió el dólar. Lo único que se mantuvo fue el rating de Víctor Hugo, que sigue midiendo para la mierda. Y el gobierno hizo una cosa rarísima por los tiempos. Malvinizó la crisis. Llenó la ciudad de afiches que decían patria o buitres. 10 minutos, porque al final en Rosario Cristina optó por los buitres. Entonces no entiendo para qué carajo hicieron cagar de frío a los pibes de la Cámpora en la puerta de la Embajada de Estados Unidos 2 días antes. Si ya sabían que iban a arreglar con los buitres. ¿Para qué hicieron todo el quilombo anterior? ¿No? El tema de la causa nacional. Lo de la causa nacional es lo de siempre. Causa nacional quiere decir que de los fracasos de ellos nos ocupamos todos. Vendría a ser esa la traducción de causa nacional. A ver, no somos muy buenos haciendo futurología por lo que se ve. Fíjate lo que decía Kicillof el 8 de junio, ahora, no de 1830, el 8 de junio de este año, mira. Ahí hay un recorte, justo de página 12. Es el fin de la tormenta. Decía Kicillof, menos mal que este era el fin de la tormenta, el 8 de junio. En realidad yo prefiero que el pronóstico del tiempo lo haga Confessore, no Kicillof. Axel dice que quizá él mismo vaya a Wall Street a negociar, y ya hay quienes hablan de una saga de la película de Scorsese, la continuidad de El Lobo, que en este caso se llamaría El Bobo de Wall Street. Axel, te quiero decir una cosa, debemos 1.300 millones. No arregles por 10.000. Como hiciste con el Club de París, ¿me entendés? Que debíamos 5 y pagamos 9. Porque así van a agarrar seguros si le da 10.000, ¿me entendés? Bueno. Hubo en el gobierno incluso quienes estuvieron pensando en mandar a Núñez Carmona a negociar con los fondos buitre. Núñez Carmona no sabe un poco de economía, pero por lo menos los podía apretar diciéndole que iba a quemar a los hijos. Un poco humor negro. La cuestión es que Griesa volvió a ser uno de los tipos más populares y por supuesto más odiados de la Argentina, y aceptó hacer un dúplex por satélite con nosotros, de modo que nos debe estar escuchando. El juez Griesa, ¿nos escucha, juez? Yes, good evening. Good evening. Yeah. Oh, where are you from? From Argentina? Sí, Argentina. You gotta pay. You gotta pay. Stay de ganza. Poniendo esta de ganza. Poniendo esta de ganza, sí. Yeah, you gotta pay. Está yendo Axel para allá con un bolso con guita de fariña. No. No negotiation. Nada de negociación. You gotta pay everything. Pagar todo y cash. Chucu, uno encima del otro. Todo pago. Basta. Y si no paga, embargo. I'm gonna confiscate everything. Voy a embargar todo. Todo embargado. ¿Sí? Ajá. Ya me quedé con la muda. ¿Cómo Esa con la muda? muda? Es mía, me la quiero. ¿Ya embargó la muda? Yeah, I'm keeping the muda. ¿Y ahora That's quién it. la traduce a ¿Qué Cristina? muda? ¿Qué muda? Yo tengo que pasar las señas, ¿eh? Yo estoy laburando. Oh, shut up. Libérela a la muda. Eres muda, tú no puedes hablar. Y shut up. Y no digan que no tienen dinero. Tienen dinero, tienen mucho dinero. Si no, suban a Farilla, como yo estoy saying. Put him in a plane. Súbalo a un avión y que venga con los bolsos. There are millions there. Millions of pesos. Está bien. I'll make them dollars, no problem. Cut it short. That's it. And I'm gonna confiscate everything you've got. I'm gonna take your planes, los aviones de aerolíneas. Me los voy a quedar. Me voy a quedar con los buques argentinos. También me los voy a quedar. Casi no hay buques argentinos. Bueno, me voy a quedar con todo lo que valga. Con Messi, con Romero. ¿Cómo con Messi? No, con Messi no se puede quedar con Messi. Messi es privado. I'm gonna take everything. I'm gonna take everything, Mr. Lanara. I'm gonna take a Ginobili. He's gonna stay here in USA. Se va a quedar aquí, en Estados Unidos, y listo. Todo lo que sea argentino, me lo voy a llevar. Y le digo una cosa, nada más. No me lo lleva usted, Lanata, porque usted es horrible. Gracias, You're pues. horrible. But, Mr. Lanata, but, I've got this cupcake. I've got it. No, la sueca no. No, juez. Nah, estás No, no. choreando en Argentina hace años, eres argentina. Yeah, I'm gonna keep her. I'm gonna take her. Yeah. And, well, you too. Yeah. No, cuidado. I'm A la- keeping vos- the muda. No, I'm keeping the che, yo muda. no tengo Con la nada que sueca y ver. con la muda Ando, loco. son dos símbolos, juez. Oh, yeah. Consígame el Viagra que empiezo a cobrar ahora. Todo. Ahora empezamos a poner. Yeah. Buah. You go to hell, Anata. I hate Argentina. Yeah, the concentrate.
Se lo veía excitado. Pues. A ver, no creo que Griesa sepa, pero hubo toda una operación judicial del gobierno. En un momento especularon con armar un consejo de la magistratura en Estados Unidos, llenarlo de tipos de la cámpora y juzgar a Griesa con el mismo tribunal que está jugando a Campagnoli. Pero la operación fracasó. También pensaron en un momento en darle la causa de los hot outs a Casanelo, a Tortuga Casanelo, con lo cual la causa terminaba en el 6.035, o poner todos los bienes de la Argentina a nombre de Van der Brule, que esa también era otra posibilidad, pero bueno, finalmente se desechó. El tipo que festejó la decisión de la Corte de Estados Unidos, sin duda, fue Amadou Boudou, porque entre esto y el Mundial, todo el mundo se olvidó del quilombo de Boudou. Ahora, el juez Bonadío tuvo igual esta semana la mala ocurrencia de citarlo por, saben esto, ¿no? Lo citaron por truchar los papeles de un auto. Por truchar los papeles de un auto. Es increíble. ¿Para qué hizo esto? Para joder a la exmujer en el divorcio. Para que el auto no fuera bien ganancial. A ver, Boudou. Yo entiendo incluso Chicone, que es un negocio político-económico. Ahora, truchar los papeles para cagar a tu mujer me parece... Es demasiado, digamos, ¿no? Es muy berreta. Nosotros, yo no sé si se acuerdan, hace unos meses le habíamos pedido a los menemistas, que yo realmente creo esto, tienen que hacer, aunque sea curso de choreo de fin de semana. Como un seminario de choreo, una cosa así. Ustedes los citan a todos estos y les enseñan, ¿me entiende? Pues no puede ser que le quieran afanar el coche a la Germu. Es una cosa de cuarta. Insistimos en esa propuesta, piénsenlo. Hay algunos que dicen que lo del auto fue ir entrando en calor para después afanar con Chicones. No sé, capaz estaba entrenando. Bueno, señores, como todo el mundo habla del Mundial y no queremos ser menos, hemos contratado a un descendiente directo del pulpo Paul. De Octopus Paul, del pulpo Paul. No es un pulpo, sino un chancho. No me pregunten cómo se reprodujeron el pulpo y el chancho para lograr esto. Pasó. No pensemos en el pasado, proyectemos hacia el futuro. El chancho está acá, se llama Torugo. No entiendo de qué se ríen. Es un homenaje a Alfredo Leuco, que él lo bautizó así. Alfredo lo llama Torugo en la radio. Y Torugo adivina el resultado de los partidos, señores. Ya lo probamos, hemos hecho pruebas con otras cosas, con políticos y demás, y Torugo realmente responde bien y es un chancho intuitivo, digamos. Tenemos un tape que muestra cómo llegó Torugo al país. A ver, veámoslo. Jorge, ¿qué tal? Estamos en Düsseldorf, Alemania. Estamos, digo, por el chancho y yo, me mandó el chueco. El programa se estaba volviendo un embole, Jorge. Basta de vudú, basta de siempre lo mismo. Vamos a poner un chancho que adivine cosas. Teníamos el pulpo Paul, bueno, ahora, Jorge, tenemos al chanchito Torugo, se llama. Le pusimos Torugo. ¿Te gusta el nombre? Jorge, la primera prueba que va a ser el chancho Torugo es ver cuál es el verdadero índice de inflación, Jorgito. Vamos a ver qué elige. Chancho va. Tenía razón, otra que el pulpo Paul, sabe de la Argentina, Jorge. Bueno, Jorge, como ves, el chancho es un genio, Torugo, así que ahora la segunda prueba es ver quién le hizo un pibe a la vedette. Chancho va. Jorge, podría haber muchos más portarretratos de tipos que le hicieron hijos a una vedette, pero bueno, pusimos estos dos nada más. Bien, Torugo, venís bien. Ahora, Jorge, hay que pagarle al chancho para que los de protección de animales digan que lo tratamos bien. ¿En qué querés que te paguen? ¿Dólares o en pesos? Chanchito, chancho va. A ver, ¿en qué te pago? Chanchito, Torugo. Chancho, pero no boludo. Bueno, Jorge, ¿viste cómo funciona el chancho? ¿Necesitas alguna muestra más? Te lo llevo al estudio. Estamos viajando, espero llegar para el domingo, Jorge, si no se atrasan los aviones. Venga, chanchito, venga, venga, Torugo, va. Bueno, Toruguito, 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 Toruguito. Jorge. Te digo una cosa, te lo digo bien, hacen linda pareja. Bueno, habló el anoréxico, ¿eh? Vamos, sí, ahora me vas a decir chancho vos a mí, dale. Jorge, ¿qué tal, Torugo? ¿Muerde Jorge. este coso? No muerda, le sumo te grita un poco. No, tranquilo. Muerda, vamos, ataque. No. Ojo, Jorge, no te lo comas enseguida, ¿eh? Mirá que tiene que dame puré de adivinar. manzana, cuidado. Mirá que tiene que adivinar, Jorge. Sí. Por ahí Bueno, tenemos... Este chancho sabe de fútbol. Sabe de fútbol, sabe de todo este chancho, Jorge. ¿Sabés con qué probé primero? ¿Con qué? Con viromes. Yo le daba una virome y decía, Vic, Torugo. Bueno, un chiste boludo toca hacer, Jorge, por algo. Digo...
Jorge, empecé cuidándote a vos la salud y un día estoy con un chancho. Esto... Es así la televisión. Funcionó, ahora jodete, vas con un Así, chancho. un día me pongo en bola, funciona y vamos a ver qué sí. pasa. Bueno, Jorge, Sí. ahí tenemos la bandera. Tenemos la bandera, mirá. No sé si la reconoces. Sí, claro, la bandera de Nigeria y la de Argentina. La de Argentina, pensé que la de Argentina no la ibas a conocer. Bueno, Buah. Jorge, yo lo voy a dejar al chancho y va a decir quién va a ganar el partido. Que a vos te interesa mucho ¿Tarda en eso. decir? ¿Piensa un No rato? sabemos. No sabemos, puede estar un rato. Cualquier cosa yo me quedo acá y vos seguís con el monólogo, Bueno, dale. Venga, A ver. chancho, chancho va. Bueno, el chancho se puede ir para cualquier lado también, No, ¿cómo? Chancho, chancho, vamos, chancho. No, Yo no. puedo seguir así con el programa, Jorge, No, vos tranquila. Momento, Chancho, vení Bueno. para este lado. Ahí está, dale. Si dale. querían un entrenado había que pagar más guita, Jorge. Igual por Hacelo ahora bien. no cagó, En cualquier momento te digo. Hacelo bien, Chancho. Bueno, ponele que eligió Argentina, Jorge. Buah, está bien. Mirá, está más cerca de Argentina, ¿no? Eligió Argentina. Venga, chancho, venga. Si Argentina pierde, se lo lastra la semana que viene, ¿eh? No, ahora después del programa, Jorge, yo no aguanto, bueno, listo. Bueno, me lo llevo. Bueno, dale para adelante. Mira, se raja. Chancho. No, se raja, se va. Pobre Chancho. Bueno, la tele se pone un poco monotemática. Con el Mundial están, qué sé yo, la periodista más sexy del Mundial, los mejores culos del Mundial, el asado del Mundial, los precios del Mundial, los argentinos. Se lo están comiendo. No, Malena. Bueno, Jorge, voy poniendo el fuego, Jorge. No. Ahora se nos encadenan 3 veganos acá en la puerta. Bueno. Los argentinos que fueron en burro al Mundial, todo sobre el Mundial. Y en las tandas de aviso, el Mundial también. Entonces están las mamas de jugadores del Mundial, la cerveza del Mundial. Bueno, el gobierno hizo también un aviso del Mundial y acaba de lanzar uno nuevo en la misma campaña. Veámoslo. Antes de la década ganada no había ni pelota, No había club en hincha. No teníamos silbato, no teníamos tarjetas. ni botines. Antes de la década ganada no teníamos periodistas deportivos, ni se televisaban los partidos de fútbol, no señor. No había selección. Es más, los jueces de línea no tenían bandera. Ni nubes, ni cielo. No existía la 12 ni los borrachos del tablón. No había estadio de fútbol. No había pintura blanca para poder delimitar la cancha. No había radio. No había fútbol. No había bombo ni bengala. No había pasto tampoco. Nada no había. Gracias compañeros, gracias por tanto, nunca menos. Vos sabés que para seguir con la cobertura del Mundial pusimos ayer una cámara en el vertiginoso partido Argentina-Irán. Y el problema es que la producción, por un error de agenda, convocó a 2 hinchas de Irán. Y los grabamos viéndolo. Ahí tenés a Timberpunk y al neonazi Luis Delía mirando el partido ayer a la tarde. Che, Luis, ¿a vos te pasa lo mismo que a mí? La verdad que sí, yo no sé por quién hinchar de los dos. ¡Ole, ole! ¡Ole, hola! ¡Vamos a Argentina! ¡Vamos Irán! Elegí el que gana, hincha por Irán. ¡Cara! ¡Vamos Irán! Mira, ¿te gusta esta? Sí, me gusta. Me gusta. Vamos los persas, vamos los persas. ¡Vamos, muchachos! ¡Jueguen mejor! Si jugamos así, nos van a terminar ganando todo de Brasil. ¡Te odio, Messi! ¡Te odio! ¡Odio tu pegada! ¡Odio tu estatura! ¡Odio que tu mujer sea negrita y esté re buena! ¿Qué cobrar, referí? ¡Es birro de Manieto! ¡Seguro trabajás para la Corpo, ¡F***! ¡Tenés que dejarme entrar, Romero! ¡Paredón, paredón, paredón, paredón! Che, Luis, Sí, este partido es un embole. bueno, por eso estoy orando. No me dejás hinchar un poquito por Irán. ¡Vamos, con huevo! ¡Vayan para adelante, Mascherano! ¡Agárramela con la mano! Dale, dale, ¡vamos! ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos, Messi, en el último minuto! ¡Vamos! ¡Terminó! Buen jugador. Ah, Bien. sí, pero no. Messi tendría que haberla tirado afuera. Te falta amor, Messi, te falta amor. Y yo te te doy sobra amor. Gambetta y te falta amor. Tranquilo. Y ya lo ve, el que no salta es Israel. Y ya lo ve,
Y ya lo ves. Bueno. Y dale, Carlos TV. ¿Qué haces, Apache? ¿Cómo andás? ¿Qué haces, Topiola? ¿Todo bien? ¿Qué partido nos vimos? Con embole. El de Portugal, hace un rato. Ah, ok. No, flojo. Por esto nada más, ¿podés creer? ¿Por esto qué? Por esto y mete el gol Messi. Todo el mundo estaba No, lo gritando, metió. Carlito. Por eso metió el gol y el hijo de puta me cagó. Íbamos a empatar con Irán. Irán, loco, no tienen pasto en Irán. ¿Me entendés? Hacen beach volley y toda arena y ahí, macho. Irán, boludo. Yo no puedo creer el equipo que armó Salmonella. Es una cosa. Es tremendo. Sabela, No, yo le digo salmonela porque te da dolor de cabeza, diarrea, vómito, ¿viste? Te dan todos los síntomas al equipo. Pero no, lo vi flojo. Yo al Kun lo vi más asustado que cuando le veía la cara a Janina de recién levantada. No, tremendo, sí, no. Es un equipo de estrellas, ¿Viste cuando vos ves la foto en la revista que está Susana, todo? Es lo mismo. Vos la ves cara a cara, ¡buh! La selección es lo mismo. Está photoshopeada la selección. Es un partido de mierda. Realmente un partido de mierda. Yo no voy a seguir viniendo, ¿sabes? No, pero la semana que viene con Nigeria, ¿no? ¿Con Nigeria? Sí, van a ganar, Escuchame, haceme un favor. Sí. Yo quería escuchar el cantito de Ponelo a TV, la puta. ¿Lo podés cantar vos? Mirá, no sé qué, yo solo cantando acá. No, con el chavo. Ponelo a TV, la puta que lo parió. Ahí está. Ponelo a TV, la puta que lo parió. Bien. ¡Cante, gato! Ahí lo tenías a nuestro crítico del Mundial. Bueno, el Mundial también sirve para tapar, no solamente para entretener, ¿no? Y esta semana se usó en parte para tapar la cama que el gobierno le está tendiendo a Campagnoli. Campagnoli, acordate, el fiscal que se animó a investigar a Lázaro Báez y ahora sufre las consecuencias de haber hecho bien su trabajo, ¿no? Declaré como testigo en la causa de Campagnoli porque todo esto empieza cuando Campagnoli, viendo PPT, decide actuar de oficio. Entonces, claro, me citan a mí a declarar como testigo. Y realmente fue increíble. Por supuesto, me insulté con el jurado. En un momento pensé, bueno, me quedo acá adentro. Afortunadamente había mucha gente afuera, o sea, no creo que me dejaran adentro. Pero, a ver, ¿qué es lo que me asombró? Declaré cerca de 1 hora y media. De esa hora y media, 10 minutos me preguntaron por Campagnoli. El resto, todos trataban de desacreditar la nota de Lázaro Báez. Entonces, el tema era Lázaro Báez. Y no era el tema de la audiencia de Lázaro Báez, era una audiencia por Campagnoli. Pero todo el tiempo los fiscales, los jueces, etcétera, trataban de decir que nos habíamos equivocado con lo de Lázaro Báez. Es curioso que aparte digan esto ahora, cuando la justicia suiza ratificó todo lo que dijimos. Y va a pasar eso, lo que yo decía en broma, que finalmente va a terminar pasando. Lo van a condenar a Lázaro en Suiza y acá lo van a nombrar ministro de Educación. ¿Me entendés? Y probablemente lo condenen en Uruguay también, pero acá no, porque están haciendo todo lo posible porque la causa se dilate. Entonces, en un momento me puse a discutir con uno de los fiscales, que se llama Villate, y le dije directamente, después de una pregunta que me gastó, le digo, ¿qué se siente trabajar para Lázaro? Y ahí se pudrió todo, digamos, fue como... Bueno, realmente yo nunca vi algo tan evidente, nunca en serio, mirá que he visto juicios, nunca vi un juicio tan parcial, tan evidentemente parcial como el que se le está siguiendo a Campagnoli. Y como nadie los conoce a estos tipos, yo quería mostrártelos de a uno y contarte quiénes son, por lo menos para que la gente sepa a quiénes está poniendo el gobierno como jueces del jury y como fiscales, quiénes son los tipos que juzgan a Campagnoli y qué autoridad moral tienen para hacerlo, ¿no? Entonces vamos a empezar por el presidente del tribunal, que se llama Daniel Adler. Ahí está, este es Daniel Adler. A este lo puso Gil Carbó. Este tipo está denunciado por lo siguiente. Le inventaron una causa a un juez federal de Mar del Plata que se llama Hoft. Y lo tuvieron años con esa causa inventada, hasta que ahora, el 28 de abril pasado, la Corte Suprema de Justicia lo declaró inocente a Hoft, por 8 votos contra 2. Entonces, Hoft, que ahora es inocente de todo, ¿de qué lo acusaban? De haber sido juez de la dictadura y de no haber actuado en lo que se llamó la Noche de las Corbatas, que fue una noche en el 77 en Mar del Plata donde desaparecieron varios abogados. Ellos acusaban a Hoft, no era así, Hoft era inocente, pero bueno, le cagaron la vida con esto, lo acusaron mal, hasta que ahora finalmente quedó Hoft sobreseído. Y Hoft le empezó una demanda a este tipo, a Daniel Adler, por integrar una asociación ilícita formada por miembros de la Justicia Federal
y del Ministerio Público Fiscal. Ahí él pide que los procesen a Adler, Pablo Larriera, Claudio Kishimoto, que eran fiscales de la Procuración General de la Nación, a Jorge Aguat y Pablo Parenti, que son de Justicia Legítima, y a la doctora Eugenia Montero, al juez federal Martín Baba y al abogado César Silvo. En la denuncia que hay contra Adler, acompañan una grabación donde hay declaraciones de uno de los fiscales que está acusado, que es Kishimoto, a quien le preguntan qué pasaba con esa causa, y Kishimoto dice en la grabación, esto es un gran verso. Cuando le cuentan cómo estaba Adler tratando de manipular la causa, le dicen, mire, Adler nos es funcional y nos sirve. Ese es el presidente del tribunal, que está juzgando a Campagnoli. Hay otro, Ernesto Kreplak, es otro miembro del tribunal, es este que está acá. Kreplak es el representante del Ejecutivo en el jury. ¿De qué se lo acusa? Y hay una acusación formal de una ex empleada de él. Él fue el tipo que le dio la orden a los de la Inspección General de Justicia, que es donde están los antecedentes de todas las empresas del país, que no entregaran ningún antecedente de Chicone. Estos antecedentes son públicos, uno tiene que poder ir ahí y pedirlo. Bueno, tabicaron todos los antecedentes de Chicone para no complicar a Vudú. La orden, ¿quién la dio? Este tipo, Kreplak. Otro que está en el jury juzgando a Campagnoli es Rodolfo María Ojea Quintana. Ojea Quintana es ex montonero. En un momento, el 25 de septiembre del 72, le explotó una bomba en la cocina de su casa, murió una persona, Alicia Camps, y la mujer de Ojea Quintana, Graciela Imas, y los hijos, Tomás y Celina, terminaron heridos. Se ve que armaban explosivos en la casa. Hoy Ojea Quintana es el representante del Senado en el jury y va a juzgar a Campagnoli. Y después este otro, que tiene una vida bastante más rumbosa, que se llama Marcelo García Berro. Bueno, esto es increíble. Ya tiene un problema familiar García Berro porque el padre era miembro de la Cámara del Crimen en la época de Videla. Y está acusado, por ejemplo, por Berbisky, de haber facilitado la morgue para que el ejército la usara en los procedimientos. El padre de García Berro. Igual uno puede ser buen tipo y el padre un hijo de puta, no tiene nada que ver. Sin embargo, García Berro fue procesado por el juez Hoft, el juez al que le hicieron la cama antes, que te contaba, junto a 10 policías y 4 civiles por encubrir una red de prostitución. Este tipo juzga a Campagnoli, procesado por encubrir una red de prostitución. Seguramente se acuerden del caso que se llamó El Loco de la Ruta en Mar del Plata, que en un momento había chicas que laburaban en la calle que aparecían muertas, cerca de 20 aparecieron. Bueno, se investigó la causa, en el comienzo de la causa aparece un Marcelo, Chevrolet Corsa 5187, chapa Poder Judicial, era este, Marcelo García Berro. La investigación avanza, encuentran un montón de llamadas de él con los prostíbulos, encuentran llamadas pidiendo putas y travestis al mismo lugar. Hay un escándalo una vez que van a un allanamiento. Bueno, le pasó de todo a García Berro. Este tipo está juzgando a Campagnoli. Y el otro es un militante en estado puro, un militante de Rosario, fiscal general del Tribunal Oral Federal número 1 de Rosario, es con el que yo discutí, que es Villate, el pelado este que está acá. Integra el movimiento Evita y maneja el movimiento profesionales del movimiento Evita. Hay millones de fotos. Ahora él las levantó, pero en su Facebook tenía fotos de él con Cristina, de él con el Chino Navarro, de él haciendo la B, de él cantando la marcha. Bueno, todos estos tipos son los que juzgan a Campagnoli. Es bastante probable que a Campagnoli lo terminen sacando. Ojalá no pase, porque aparentemente hay un voto que todavía no está decidido. Y a lo mejor por un voto esto se podría dar vuelta. Ojalá se dé vuelta. Pero es una vergüenza que estos tipos, que en realidad tendrían que estar presos ellos, estén juzgando a un fiscal por haber hecho bien su laburo. Es realmente increíble esta historia. A ver, complicaciones también increíbles en nuestra novela de Pino y Lilita. ¿Te acordás que el domingo pasado la sueca perdió a la República, que se fue en un camión de mudanza? Sanz intenta conciliar a las partes y Macri quiere sexo duro con Carrió. En este nuevo capítulo, míralo, dale. ¡Ay, no! ¡La República! ¡Ay, no! ¡La República! ¡No! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡La República! ¡Ay, no! Tengo que llamar al doctor Sainz. ¡Ay, por favor, atendeme! ¡Por favor!
Atendeme que perdí la República. Usted se ha comunicado con el teléfono de Ernesto Sanz. Ernesto Sanz. No es ni Sánchez, ni Sanseis, ni Sáenz, nada. Ay, no, por favor, atendeme, por favor. Dale, Pino, apurate, que tenemos que agarrarlo a Mauricio antes que se vaya a jugar al tenis, digo. Esperá, mujer, esperá, que necesitaba ir al baño. Bueno, pero no podemos parar cada media hora, Pino. Digo, esta vez es la oficina de Mauricio, digo, tenemos Déjamelo a mí, Lilita. Le voy a hacer frasque en los dientes. No, esto no es para vos, dejá que lo atiendo yo. Vos quédate acá de campana, digo, esto lo resuelvo yo, me lo como crudo con 2 pancitos. ¡Ataque! Así te quería encontrar, delincuente, sinvergüenza. ¿Dónde está la República? Vamos, Lilita. ¡Devolvenos la República! Vamos, ahí. Hola, Lilita, tanto tiempo que no nos veíamos. No me vas a convencer. No me vas a convencer con tus maniobras de distracción. Probá uno. Ahora sí. Está buenísimo, está buenísimo. ¿Cómo la sentís? Decime si no está rico. Está buenísimo. ¿Cómo me conocés? ¿Pero qué está pasando, Lilita? ¿Necesitas ayuda? Ay, Pino, no te preocupes, Pino, yo puedo controlarlo. Esto es duro, pero lo hago por todos nosotros, Pino. Vos mejor andá a dar una vuelta, ¿eh? Distraete un poco, yo te alcanzo. Bueno. Abran paso, llegó la JP. Hola, Cumba. Hola. Ay, ¿qué es esto? Un canasto. Ay, señor, se le cayó el canasto. A ver. Yo no sé por qué Lilita tarda tanto. Señora, ¿tiene hora? Pino. Margarita, mi primer amor. Margarita, cuántos recuerdos. Nunca te he olvidado. Yo tampoco, Pino, éramos tan jóvenes. Avanti, morocha, que nadie está muerto. No tires la toalla, que hasta los más mancos la siguen remando. Umpa, acá abajo. Está tu mamá, digamos. Toma, dáselo a ella. Bien. Son gente que está mal. Yo les pido disculpas. Ahora parece que Stolbizer había salido con Pino antes. Y el hijo y la República la tiene Máximo. Máximo se quedó con la República. Bueno. A ver, para cerrar. Icardi se tatuó, increíble esta historia. Icardi se tatuó en el brazo el nombre de los 3 hijos de Wanda. Wanda le devolvió el gesto y se tatuó el número de la tarjeta de crédito de Icardi por si va al shopping y se olvida. La tarjeta más o menos la dice de acá. Lo de Icardi con Maxi López es increíble. Solo le falta acostarse con la mamá de Maxi. Y ya lo terminó de joder del todo. Bueno, esta noche te vamos a hablar de los buitres, del verso del desendeudamiento y de cómo esto va a influir en tu vida cotidiana. Porque no pienses que esto solo pasa en Wall Street. Esto empieza en Wall Street, pero termina acá. Esta noche en Periodismo para Todos. Dale, vení. A ver. Mira, quería empezar mostrándote esto. Fotocopialo, guardátelo. Y cuando te discutan que la deuda bajó, mostrá esto que está acá. Porque es el mejor resumen que se nos ocurre para mostrarte de una manera bien gráfica cómo era la deuda en el 73 y cómo es hoy. Se ve bien clarito, ¿eh? Igual ahora te la voy a recorrer en números. Y vamos a... Hoy, lo ideal para nosotros sería que esta noche, después de ver todo el programa, vos esto lo puedas explicar solo. Y que expliques por qué esto pasó.
¿Ok? Mira, la deuda en la época de Isabel, antes de la dictadura, era de 7.900 millones de dólares. Viene después la dictadura, la deuda crece muchísimo, a 45.000 millones. Los milicos se endeudan muchísimo al exterior. En la época de Alfonsín crece a 65.000. En la época de Menem se duplica, aun cuando encima vendimos todas las empresas, todas las joyas de la abuela, que yo la deuda se duplicó igual. 121.000 millones. En la época de la Rúa, 144.000. En la época de Duhalde, 178.000. Y después, ves, desde acá hasta acá, la deuda baja, que es el primer momento de lo que el gobierno llamó el desendeudamiento. Ahora te vamos a ir explicando por qué el gobierno llamó a esto desendeudamiento y qué pasa en el tramo que va de acá hasta acá, porque hoy la deuda es de 250.000 millones de dólares. 250.000. Cuando asumieron era 144.000. Hoy es de 250.000. Entonces, digo, aún viendo la nominal, nadie puede decir que la deuda bajó o que se terminó o que viene de antes. No viene de antes. Se renegoció mal 2005 y 2010. O se podría haber renegociado de otra manera. Esta es la deuda hoy. El problema es que cambiamos de acreedor. Lo que antes debíamos solo en el exterior, ahora lo debemos afuera y adentro. ¿Cómo es que lo debemos afuera y adentro? Cuando Kirchner le paga por adelantado al Fondo Monetario 9.000 millones, dejamos de deberle al fondo. Pero esa plata no es que se dejó de gastar, esa plata se siguió gastando. ¿Y con quién se endeudó? Se endeudó con el Banco Central y con la ANSES. ¿Por qué es importante? Le fue a pedir plata a ellos, porque la ANSES es la guita de los jubilados. Y si no la pagan, los jubilados van a cobrar el día del arquero. En 5 años no va a haber plata para pagarles. Y si no pagan la plata del Banco Central, no tiene respaldo la moneda. Entonces la inflación va a ser mayor, va a haber que devaluar, el dólar va a subir, etcétera, etcétera. O sea que es una deuda que el gobierno tiene que pagar igual, aunque sea para adentro. Ellos la disfrazan, entonces por eso dicen que la deuda bajó. La deuda no bajó, lo que se llama deuda pública, no deuda externa. Deuda pública está compuesta por deuda externa y deuda interna. Y la deuda interna hay que garparla, porque si no, no va a haber jubilaciones y no va a haber moneda. O sea que no es una deuda que no se pueda pagar. Yo le pedí a Apocalipsis, nuestro amigo Ismael Bermúdez, que venga. Vení, Apo, vení. Estamos todos los días con él en la radio. Ahora quiero que veas un tape primero sobre las contradicciones del gobierno con este tema y después yo voy a hablar con Ismael para hacerle un montón de preguntas básicas y él me va a corregir si yo digo boludeces o no. Déjame hablar un poco así, digo una boludez y después vos me corregís. Perfecto. Vamos con el tape y ahora venimos, dale. Fondos buitres que siguen como en todas partes del mundo tratando de aletear para ver sobre qué cadáver pueden carroñar. No va a ser sobre la Argentina, se los puedo asegurar, ¿no? Mientras esta presidenta... No pasarán. El fallo del juez Griesa que le da la razón a los fondos buitres. Los buitres son buitres porque no negocian. Pero yo creo que hay que distinguir entre lo que es una negociación de lo que es una extorsión. Queremos cumplir con el 100% de los acreedores. Una extorsión. Así que no vamos a permitir que nos impidan pagarles. Esta situación de Argentina es un leading case y estamos también dispuestos a pagarle a estos fondos buitres, pero no en mejores condiciones que al 93% que confió y apostó por la Argentina. Queremos cumplir con el 92,4% que accedió a ingresar al canje del 2005 y del 2010 y también queremos cumplir con los que no ingresaron. No hay misión ni comitiva preparada para un eventual viaje
a Estados Unidos. Vamos a enviar a nuestros abogados a hablar con el juez Griesa. No pasarán. Entre lo que es una negociación de lo que es una extorsión. Queremos cumplir con el 100% de los acreedores. Bueno, ahí veías cómo pasamos del no pasarán al por favor sentate y ponete cómodo. ¿Mm? Pero esto tiene una explicación que va más allá del hecho puntual en sí. Yo te lo contaba a vos antes. Me pregunta el otro día un amigo qué son fondos buitres. Yo digo, chau, ¿a quién carajo le hablamos? ¿No? Entonces, yo te voy a hacer un montón de preguntas muy básicas. Perfecto. Yo quiero que vos me las respondas. Voy a contar qué es lo que yo sé para que vos me digas si está bien o está mal. Empecemos por el tema de los bonos. ¿Qué es un bono? Un bono es un pagaré, ¿no? Es un pagaré que la Argentina hace a tal año y que devenga intereses también. Mientras vos no lo cancelás, o sea, mientras no lo pagás, te cobran intereses todos los años. ¿Esto es así? Es así, pero lo pagues o no lo pagues, ese bono tiene una tasa de interés que lo tenés que ir pagando. Los intereses los tenés que pagar. Lo tenés que ir pagando. Vamos a suponer que vos compraste un bono que vence en el 2020. Sí. Ese bono tiene una tasa de interés del 8%. Sí. Todos los años, o generalmente semestralmente, 2 veces por año, tenés que pagar el ese 8% y en el 2020 pagás el capital. Está bien. ¿Está claro? Está bien. Ahora, ¿qué se diferencia el bono de un pagaré? Si yo te doy un pagaré, generalmente puede llegar a ser yo te lo doy a vos y vos lo tenés que cobrar porque pasaría a ser un pagaré intransferible. O vos lo podés endosar a otra persona que lo va a comprar. En el caso del bono, ese bono cotiza todos los días, por lo tanto, si vos... Lo puede comprar cualquiera. Lo puede comprar cualquiera. Vos le prestás al Estado, el Estado te da un bono, pero vengo yo al otro día y te digo, mirá, te lo quiero comprar. Ese bono, si está a la par, significa que mantuvo su valor. Si está por debajo de la par, significa que por el riesgo que tiene ese bono, por problemas que puede llegar a tener el país que está endeudado, baja de valor y entonces yo lo puedo comprar un poco más barato. Bueno, eso es importante lo que dice Ismael por lo siguiente. Los bonos van a valer según la capacidad de Argentina de pagar. Cuando Argentina está en la lona, en el default, en la quiebra de la Argentina, los bonos no valen nada. Cuando Argentina va recuperando, los bonos valen más. Y eso están asociadas las dos cosas, ¿se entiende? Y eso fue lo que hizo los fondos buitres. Los fondos buitres compran bonos, que generalmente se los llama basura, porque tienen una cotización muy bajo, valen muy poco. Esperando que en algún momento el país se recupere para que valgan más. O hacer como dice este fondo, que fue el ejemplo que dio la propia presidenta. Ella dijo, este fondo compró bonos basura de la Argentina por 48 millones de dólares. Sí. Ahora que hizo juicio, lo ganó, etcétera, ese fondo del paquete total de 1.500 millones, ese fondo va a cobrar unos 900 millones. De ahí es que ella explicó que tenía un rendimiento de 1.608 millones, porque compró cuando no valía nada. Y ahora vale mucho más. Y ahora valen mucho más porque tiene la sentencia del juez que le dice, pague la totalidad del bono. Entonces, es un fondo buitre porque compra por basura. Para vender por más. Para cobrar, no, y en este caso ni siquiera para vender cuando está a un mejor valor, sino directamente ir a juicio, ganarlo y cobrar la totalidad, del 100% más todos los intereses. Está bien. Ahora te quiero hacer, ya que vos dijiste que yo te puedo hacer todas las correcciones, te hago una que es importante. Viste que vos marcaste que la deuda es de 250.000 millones de dólares. Sí. Esa es la deuda documentada. Es más que eso. Claro, por ejemplo, la deuda con los jubilados no está ahí, porque eso está en juicio. Todavía no está. Claro. Entonces, hay deuda con proveedores, corriente que tiene el Estado. No está dentro de los 250.000. La deuda de las provincias tampoco está deuda ahí. con provincias o deuda de las provincias. Esa es la deuda del Estado Nacional documentado. Por lo tanto, la deuda en realidad podría ser de 280.000 o 290.000 Puede ser mucho más que esto que estamos diciendo. Mucho más porque está todo. Ojo con esto, porque las cifras que yo te mostraba acá son cifras del Ministerio de Economía, ¿eh? No son cifras del Partido Obrero, de la ONU, de nadie. Son del Ministerio de Economía. Son todas cifras oficiales. Son todas cifras oficiales. Como te digo, la deuda pública hoy es 250.000 millones. Ahí está lo del Club de París. Okay. Ahí está lo del Club de París y está la deuda que emitimos por Repsol. Ya está incorporada ahí y están ahí los 15.000 millones que debemos a los fondos buitres,
que son todos los que no ingresaron al canje. Está dentro de 250.000. Pero la deuda con los jubilados, esa no está en los 250.000. Es una deuda muy importante. No olvidemos, hay más de 300.000 juicios de los jubilados que se supone que en un momento lo van a ganar porque tienen el respaldo de fallos de la Corte Suprema. Cuidado con esto. Se quiere cumplir y se va a mandar a negociar con el juez Griesa la deuda con los fondos buitres y a los jubilados le siguen retaseando el pago de las sentencias. Bueno, claro, lo que él está diciendo es que estamos eligiendo pagar la deuda de los fondos buitres y no la deuda con los propios jubilados. Y tenemos la Corte Suprema de aquí que ya sentó jurisprudencia en el caso Badaro y en otros casos también. Eso es muy importante. A ver, esos son los bonos. ¿Qué son los fondos buitres? Lo contaba antes Ismael. Como compran bonos que se llaman bonos basura, son los fondos que compran esos bonos. ¿Por qué todo esto pasa en Estados Unidos? Porque cuando se firmaron los canjes de deuda, cuando se le dieron los pagarés a los deudores, a los acreedores, perdón, cuando se le dieron los pagarés a los acreedores, los tipos dijeron, bueno, pero si tenemos un quilombo, ¿a qué tribunal vamos? ¿Y qué iban a decir? ¿Vienen a que lo juzgue Ollarvide? A mí no me parece bien que sea Estados Unidos. Ahora, nadie confía en la jurisdicción argentina. Este es el otro tema. Yo lo que me imagino es que cuando hacen un acuerdo con Francia, lo juzgan en Francia. Con Alemania, lo juzgan en Alemania. Pero acá los tipos no confían en la justicia argentina. Y tengo que decirlo, desgraciadamente, lo bien que hace que no confiar en la justicia argentina. Porque en la justicia argentina está Casanelo, está Ollarvide, está Kreplak, está Adler, están los tipos que te hablaba recién. Entonces es lógico que ellos quieran ir a litigar a otro lado. Ahora, nosotros aceptamos eso. Néstor lo firmó. Vamos a Estados Unidos. Legislación extranjera. Perdimos primera instancia, segunda instancia y corte. Nosotros no podemos en el medio del partido llevarnos la pelota porque estamos perdiendo. Si nosotros fuimos a jugar ese partido, tenemos que aceptar lo que los tipos decidan. Claro, pero ahí hay otro problema. A ver. Que es el problema que estamos ahora. Si la Argentina no paga, desacata un fallo y eso origina una serie de problemas. Entra en quiebra, para decirlo de algún modo. Directamente, oficialmente en quiebra. Si paga en efectivo, el problema que tiene es que paga estos 1.500, pero atrás, en la lista, hay otros 15.000 que son otros fondos buitres o otros bonistas que no ingresaron al canje, que están en distintas instancias judiciales y que con el antecedente de este fallo de la Corte Suprema del juez Griese de segunda instancia, ya sabemos que cuando vaya a la Corte va a fallar de la misma manera. ¿Qué pasa? Esos 15.000 millones no los tenemos. ¿Por qué? Porque el Banco Central, el gobierno, en primer lugar, tiene déficit, el Tesoro Nacional no tiene superávit, tiene déficit, y hay que pedirle plata al Banco Central. En el Banco Central hay 28.000 millones de dólares. Para, esto tiene que ver, ¿por qué llegamos a esto? Por exactamente. El tema de lo que se llama técnicamente caída de las reservas. O sea, la guita que hay en el Banco Central es cada vez menos, fue cada vez menos a lo largo de estos años. En el 2012 cayeron, hubo 3.000 millones menos. ¿En qué se gastaron estos 3.000 palos? En parte para pagar la deuda. Como no podíamos pagar la deuda, sacamos reservas del Banco Central y le pagamos a los acreedores. Entonces, el gobierno, en lugar de deberle a ese acreedor, vamos a poner, yo te debo a vos. Como no te puedo pagar, lo llamo a mi papá y le digo, papá, dame 3.300 y yo te lo pago y a le vos. debes a tu viejo. Y le debo a mi viejo con la idea de que a mi viejo no le voy a pagar. No le voy a pagar nunca. ¿Está claro? Hasta que un determinado momento mi viejo me dice, pero escúchame, si vos no me devolvés, yo me voy a la quiebra. Y bueno, discúlpame, papá, pero la gasté. Ese es el peligro. Eso en el 2012. En el 2013 bajaron 11.000, casi 12.000 millones las reservas centrales. ¿En qué? En pago de deuda, déficit que tiene el Tesoro Nacional normal, distintos pagos que tuvo que hacer. Pero, perdón, ¿vos te das cuenta todas las veces que estamos diciendo el gobierno paga, 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 paga? Cuando Cristina dice somos pagadores seriales, dice la verdad. Lo loco es que los dos argumentos conviven en el gobierno. El decir nadie nos condiciona y el garpar como un Carlito todos los años. Primero 3.000, después 4.000, después 11.000 y así. O sea... pero ella no lo paga con plata del Tesoro Nacional, del gobierno. ¿Está claro? Lo paga con plata del Banco Central. Es por el ejemplo que yo te digo. Yo te pago a vos la deuda, todos los años la deuda, pero no con plata mía, fruto de que yo trabajo, tengo ingresos y tengo ahorro. Sino que para pagarte a vos, le saco plata al Banco Central. Y hoy el Banco Central tiene el 75% de sus activos son papelitos del gobierno, de un gobierno que tiene déficit y que
al decir que prácticamente no lo reconoce con deuda, si directamente le está diciendo al Banco Central, no te lo voy a pagar nunca. Ahora, el Banco Central es Ahora, el si no lo paga nunca, ¿qué pasa? Y no tiene respaldo la moneda, y de ahí es uno de los factores por qué motivo tenemos la devaluación permanente de la moneda y tenemos una alta inflación. Cuanto menos respaldo tenga, más va a haber que devaluar. Más va a haber que devaluar y al mismo tiempo mayor inflación vamos a tener porque automáticamente... Pero vos te das cuenta por qué esto no es ficción cuando hablamos de cosas abstractas que parece el Banco Central, la moneda. Si la moneda no tiene respaldo, hay inflación. Si hay inflación, a vos te cuesta más el kilo de pan. Si aumenta el dólar, también te cuesta más el kilo de pan porque los precios están dolarizados. Entonces se traslada el aumento del dólar a los precios. Por eso tiene que importar toda esta historia. No es menor que el Banco Central no tenga reservas. No es algo que no te va a tocar a vos, te va a tocar a vos, los va a tocar a ustedes. Ya nos está tocando. Ya nos está tocando. Ya nos está tocando, por eso tenemos este nivel de Y hay inflación. otro problema también que pasa con la deuda, que es que estamos tomando deuda para pagar deuda. Como no generamos guita genuina, nos endeudamos más para pagar los intereses de lo que ya debemos. ¿Se entiende lo que estoy contando? O sea, estamos como un jugador compulsivo cuando se quedó sin un mango y salió a empeñar todo lo que tiene. Digamos, esta es la situación. Y además el gobierno emite deuda porque como tiene déficit, el Tesoro Nacional gasta más de lo que recauda a pesar de esta presión impositiva enorme, tiene déficit. ¿Cómo cubre ese déficit? En parte con plata del Banco Central, pero como no alcanza, emite más bonos, emite más deuda y por ese motivo es otra de las razones por la cual la deuda se fue a 250.000 millones. Bueno, en el primer trimestre de este año ya hay 3.730 millones menos en el central, con lo cual uno piensa que este año va a llegar a los 12.000 millones más o menos si sigue así. Y depende de esta situación. De cómo va a dar pena ahora. Ahora, vos fíjate, ¿cuál es la deuda que pagaron los K? La deuda que pagaron. Y a pesar de eso la deuda es mayor. Por eso yo te mostraba al comienzo que hoy es de 250.000 millones. A pesar de eso, es de 250.000 millones y ellos pagaron 190.000. O sea, ellos pagaron 190.000 y debemos 250.000 más. Claro, hay que aclarar acá lo siguiente. Esta cifra está en el texto de la solicitada que publicó el gobierno en el Wall Street Journal. O sea, es de hace 48 horas puro. De estos 190.000, 70.000 más o menos, 70.000 millones de dólares es la deuda que tiene el gobierno con el Banco Central. Miren ustedes la dimensión de ese endeudamiento con el Banco Central. Esto tiene que ver, entre otras cosas, ¿por qué? No, yo digo no hay riqueza genuina, porque entre otras cosas no hay inversión directa, pero yo ni me metería con esto. Yo iría derecho acá, que es cuánto tenemos y cuánto debemos. ¿Cuánto es la deuda a hoy? Yo te lo contaba recién. La deuda a hoy es 250.000 millones. Lo que se llama, te lo decía también Ismael, deuda pública. O sea, la deuda que se tiene con los acreedores externos y con el Banco Central y con la ANSES y con el Banco Nación. Entre otros. De este total, 15.000 son los que no ingresaron al canje, que los pusimos acá como fondos buitre. Esto es la implicancia directa del fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay muchos dicen, y no es nada, ¿qué son 15.000 millones? Es muy poco dinero, bla, 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 bla. Depende de la capacidad de pago. ¿Cuál es la capacidad de pago de la Argentina? Las reservas, porque el gobierno nacional no tiene superávit. Estas reservas son de 28.000 millones. Ahora, las reservas propias del Banco Central, porque acá hay plata, dólares que tiene el Banco Central que no son propios de él, en realidad son de 20.000. Quiere decir que si nosotros tuviéramos que pagar en efectivo todo esto, nos quedamos prácticamente con cero de reservas. ¿Y para qué necesitamos las reservas? Y bueno, para pagar importaciones, etcétera, Lógico. porque al mismo tiempo los dólares del comercio exterior se está achicando. El otro día el INDEC informó que en los primeros 5 meses la balanza comercial, o sea, la diferencia entre exportaciones e importaciones, si tenés superávit significa que van a entrar dólares por el propio movimiento comercial, cayó 41%. O sea, cada vez hay menos dólares del propio comercio exterior. Entonces, la Argentina, si pagase todo esto al contado, como también lo dijo la presidenta, dijo, no lo podemos hacer porque nos llevamos puestas todas las reservas. Ahora, vos olvídate un segundo de esta deuda y solo pensemos en los intereses de lo que ya debemos. Mira, acá tengo el cuadro con esto. Mira, acercá por favor, cámara 3, vení. Mira acá y acercá acá, porque es muy impresionante esta cuenta que él te va a mostrar.
Acá están los vencimientos mes a mes de este año, 2015 y en adelante. Mira, esto es la guita que estamos pagando en intereses y esta es la plata en capital. Los intereses que estamos pagando de toda la otra deuda, sin contar lo de los fondos buitre, son más que el capital. Ahí se ve, por ejemplo, en junio son 1.633 millones y de capital 697. Acá, por ejemplo, están los 900 millones, ¿viste esto que dicen que hay que pagar y que tiene miedo que pagar ahora, que tiene miedo que los embarguen? Que los embarguen, etcétera. Bueno, está dentro de estos 1.600. 907 millones son intereses de la deuda, no es vencimiento de capital. Y bueno, con lo cual pagamos intereses. Como no los podemos pagar, tomamos nueva deuda que genera intereses, como no los podemos pagar, etcétera. Y eso en gran parte es lo que fue pasando. En una gran parte fue lo que fue pasando ahí. Esta es la realidad. El año próximo de intereses hay que pagar 7.500 millones de dólares. Lo dividís por 365 y creo que te da 25 millones de intereses por día. Ahora, cuando yo veo esto, de los 15.000 millones. Lo lógico sería que pidiéramos un crédito y que garpáramos los 15.000 millones. Claro, pero pasa lo siguiente. Pero el problema es que, ¿sabes cuál es? Que nadie nos presta. Este es el problema también. No, pero tomamos el ejemplo de Repsol. A Repsol había que pagarle 5.000. Sí. ¿Está claro? Entonces hubo que emitir bonos por 6.500. De tal manera que Repsol, si vendía los 6.500, obtenía 5.000. Pero pasa lo siguiente, como vos emitiste los bonos, vos tenés que pagar los intereses de ese bono. El bono de Repsol, aunque vos lo pagues en el año 2030, te origina intereses de 500 millones por año. Sí. Si nosotros tuviéramos que pagarle con bonos, ellos dicen 15.000 es contado. Con bonos es más, es 20.000. Ahora 20.000, con la tasa de interés que paga la Argentina, te origina intereses por 1.500 millones por año. Igual, ¿hay alguien que nos presta hoy 20.000? Vamos a suponer que alguien te los preste. ¿Quién? Algún otro fondo tan buitre como este. ¿Cuánto te cobra? Y te va a cobrar una tasa muy alta, de posiblemente arriba del 10. Nunca. Claro, pero pasa lo siguiente. Vos ya no podés pagar esto que acabamos de mostrar. Vas a pagar lo y otro. Encima le vas a agregar esto. Y bueno, esta es la dificultad de la Argentina. Si no paga porque no paga, si paga el contado, porque paga el contado, y si paga a crédito porque tiene servicios de intereses tan altos que sumados a los que ya tenemos sobre las espaldas, directamente nos hunde. Dame un segundo, quiero hablar. ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Martín? ¿Cómo va, viejo? ¿Estás bien? Hablar con Martín Redrado. ¿Cómo haces para ser economista, Redrado, y convivir con todo este quilombo todo el tiempo? Pagar hay que pagar. Así es. No nos podemos llevar la pelota en el medio del partido, digamos. Nosotros fuimos también los que aceptamos la jurisdicción yanqui, digamos, no. Ahora, hay un problema matemático. Si la matemática existe, no nos alcanza la guita para pagar, no esto, para pagar todo lo demás. Recién estábamos viendo que este año se van a pagar 7.000 millones solo de intereses de la deuda. Bueno, a ver, vamos por partes. Sí. El problema se puede resolver. Hoy Argentina está pagando un sobrecosto altísimo por una tasa de interés muy alta, producto de lo que es el riesgo de la política argentina. Si nosotros tuviéramos, por ejemplo, en lugar de 5 valores del dólar, tuviéramos un valor de dólar, sin duda tendrías mucha más confianza de la que tenés en la actualidad. Primero hay que resolver el tema de los fondos buitres, se puede resolver, y después hay que ir generando condiciones de confianza para que vengan una cantidad de inversiones que hoy podrían venir a la Argentina y no vienen precisamente por un gobierno que no genera las condiciones. Ahora, eso tarda. Eso no se hace en un mes o en dos. ¿O sí? Depende. Por ejemplo, en el caso energético están las condiciones como para si el próximo gobierno pone un marco. Sí, el próximo gobierno, ¿no? Pero el problema es este. Bueno, el problema es este, digamos. El problema entonces es generarle las condiciones a este gobierno para que no haga más desastres y que permita llegar a buen puerto en el 2015. Para vos, ¿cómo ven a cómo ve el capital internacional a este gobierno en la transición hacia su salida? Ya, lo ven igual que todos los argentinos, los que están acá, los que vivimos, los que sufrimos la Argentina. Hay falta de confianza, no hay un horizonte para la Argentina, pero sí después de todo el panorama apocalíptico que vos diste, lo primero que hay que decir es, hay solución. Este problema de los fondos buitres, con un buen equipo negociador, teniendo ya a nuestra gente en Nueva York, tratando de juntar a todos los intereses que hay, porque hoy nadie quiere tirar demasiado la cuerda.
a los fondos buitres les interesa cobrar. Lógico. A los tipos quieren cobrar, tampoco les sirve matarnos, digamos, eso está exactamente, claro. Jorge. Y a los que están adentro del canje también, que probablemente no lleguen a cobrar el 30 de junio, hay 30 días más, también les interesa cobrar. Por lo tanto, cualquier negociador con experiencia lo que tiene que hacer es juntar los distintos intereses y llegar a un acuerdo que se puede lograr y, por supuesto, dejar lo que viene para después de este año, que nos va a permitir una solución más global. El gobierno en su momento apostó a recomponer el crédito externo y hizo un montón de gestos muy concretos con esto. Arregló Repsol, Garpol Club de París, arregló con el CIADI, etc. Cosa que era, por un lado, un arma de doble filo, porque por un lado recomponía y por otro lado se endeudaba más, porque de algún lado tiene que sacar la plata que tiene que empezar a pagar ahora. Ahora, igual esto de los holdouts, para el gobierno va a ser una cuota, digamos, lo va a pagar el que venga, no lo van a pagar los K. Sin duda, la soberbia de la presidenta la vamos a pagar tus hijos, mis hijos, los hijos de los que nos están mirando, porque llegamos a esto por una posición de arrogancia y que sin duda lo que tenemos que generar es que, bueno, sea lo suficientemente sustentable como para poder pagarla. ¿Se podría haber renegociado mejor el canje del 2005? El canje del 2005, a mi juicio, estuvo bien, fue una buena renegociación. Por supuesto, siempre con el diario del lunes lo podés hacer mejor. Sí, sí. A mi juicio, en el 2010 debieras haber dejado abierto el canje, de manera tal de no darle ninguna excusa a estos tipos para decir que no había voluntad de pago. Pero me parece que ahí se perdió una oportunidad. Hay una cosa que yo me olvidé de contarle a la gente que es increíble y que vos sabés, obviamente, que es que se pagó de más el cupón PBI. El cupón PBI es un cupón que se hace con el canje del 2005 que se ata al crecimiento. Argentina le dice a los acreedores, vamos a pagar más si generamos más plata. Exactamente. Y pone un límite que es el 3%. Por arriba del 3% vamos a pagar, por abajo no. Como el gobierno mintió con la inflación, terminaron pagando de más, porque el crecimiento que hablábamos era falso. Y se pagaron 2.300 millones de dólares de más. Exactamente. Esa guita no la consigue Magoya, nunca más, ¿no? Por mentir, bueno. ¿Cómo la vamos a...? O sea, ya está, ¿se perdió? Sí, ya se perdió lo que... Digamos, pero vos me entendés lo que le estamos diciendo, se perdieron 2.300 millones de dólares. El problema con los holdouts es 1.500, ¿me entendés? Se podría haber pagado eso. Pero por supuesto, además se podría, en el tema de los holdouts, podrías haber elegido una institución que recomprara esa deuda. De hecho, en ese momento, claro. Muchos países lo hicieron. A mí me tocó trabajar para el gobierno de Víctor Paz Estenssoro en Bolivia y recompramos por la mitad de lo que era la deuda, con lo cual, con un poco de conocimiento de esto, este tema se podría haber resuelto. Ahora, de todas maneras, para todos los que nos están mirando, el problema hacia adelante tiene solución. Argentina no tiene que quedar endeudada. La lección que nos queda para todos es que la próxima deuda que se tome tiene que ir para resolver problemas de infraestructura, de falta de rutas, de falta de calle. Cuando uno camina, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, los chicos tienen que caminar... Claro, ¿en qué se gastó? A todo esto nos endeudamos, ¿pero en qué? Tienen que caminar, Jorge, 13 cuadras en el barro para poder llegar a tomar un colectivo para ir al colegio. Bueno, en eso entonces hay que gastar hacia adelante. En rutas, en caminos que nos mejoren la calidad de vida de todos los argentinos. Te hago una última pregunta con respecto al tema de la deuda. El argumento del gobierno hoy central es esta deuda no es nuestra. ¿Eso es verdad? Bueno, pero también hubo deuda, ahí están mostrando que desde el 2005 hasta la fecha se fue gastando más de la cuenta. Te patinaste todos los ahorros que le dejamos en el Banco Central. En el 2010 había 50.000 millones de dólares. Y dijimos, mire, no se patine toda la plata porque en algún momento la va a tener que necesitar. O sea que sí, este gobierno gastó más de la cuenta y no en aquello que lo necesita la gente. Gracias, viejo. A vos. Está acá también Marcela Pagano, que laburó con nosotros en 10K, en el libro. ¿Cómo andás, Marcela? Bien, Jorge. Contame. Bueno, este gobierno, sin duda, fue uno de los gobiernos que, como se vio con escasez de dólares, intentó forzar a la gente a invertir en pesos. Sí. Ahora, ¿qué pasó con aquel que evidentemente confió en este modelo y compró activos en pesos? ¿Ganó o perdió plata? Vamos a empezar a ver ¿En qué placas... periodo? ¿En este año, por ejemplo? ¿El año pasado? Tomamos un ejemplo. Por Dale. ejemplo, la inversión NACAM POP por excelencia fue el bono de YPF. Los bonos de YPF, claro. Se empezaron a emitir una vez que la empresa fue reestatizada. Y ahí vemos a Doña Rosa. Doña Rosa se compró, con 10.000 pesos que logró ahorrar, un bono de YPF. Varios bonos de YPF. Estos bonos tomamos el ejemplo de los que fueron emitidos el 5 de marzo del año 2013 y se los quedó durante un año
que fue que se vencieron hace apenas unos meses, el 5 de marzo del 2014. Sí. ¿Qué pasó al cabo de un año? ¿Ganó o perdió? Vamos a ver. A ver, doña Rosa. En Pasó 2014. el calendario. Sí. Y el 5 de marzo, doña Rosa tenía 11.900. Es decir, una ganancia de 1.900 pesos. Se estuvo abajo de la inflación. Claro, doña Rosa seguramente festejó. Ahora, lo que seguramente no se dio cuenta doña Rosa es que en ese mismo periodo, marzo contra marzo, la inflación, según las estimaciones de las consultoras privadas, fue del 32%, Jorge. O sea, que perdió más de la mitad. Claro, porque ¿qué pasó? Para poder comprar lo mismo que compraba con 10.000 pesos, un año más tarde necesitó de 13.200 pesos. Es decir, que con la ganancia de 1.900 pesos no pudo cubrir el incremento en los gastos que tuvo. Ahora, ¿qué pasa si, queriendo invertir en pesos, apostando a este gobierno e incluso confiando en los bancos, fue doña Rosa y se fue a un banco a ver si tenía algún rendimiento con un plazo fijo? Está bien. Bueno, en marzo de 2013, la tasa que ofrecían los plazos fijos era aproximadamente del 14,2%. ¿Qué significa eso? Bueno, ahí vemos la comparación de los changuitos, ¿no? Pero más adelante vamos a ver otra placa en donde doña Rosa entra al banco. Con 10.000 pesos, los deja inmovilizados un año para obtener a cambio 11.400 pesos un año más tarde. O sea, ganó 1.400 pesos. Otra vez no le empata y no le gana la inflación. ¿Qué pasó con aquellos que prefirieron apostar al dólar? Bueno, con el cepo al dólar que se flexibilizó Doña Rosa hace unos meses... consiguió el teléfono de Lascar. Claro, se fue a la Rosadita, al Madero Center, y le dijo, Federico, vendeme una Haceme una gauchada. Bueno, no. En realidad hubo un mecanismo legal para obtener dólares contado con este liqui, tiempo, pero, que es el famoso contado con liqui, que te permitía comprar dólares a través de la bolsa. En marzo del 2013, la cotización, ahí la vemos a doña Rosa contenta en la bolsa, de este dólar era de aproximadamente 8,10. Es decir, que con 10.000 pesos doña Rosa pudo comprar 1.235 dólares. Se los guardó debajo del colchón, los fue a vender un año después en la bolsa. ¿Y cuántos pesos obtuvo? 12.659 pesos. También es decir, quedó una ganancia de 2.659. Un poquito abajo de la inflación, pero por lo menos le peleamos un poco, ¿no? No es lo mismo que lo que vimos antes. Ahora, habló con el Lascar, te pidió el teléfono a vos, que le hicieron la entrevista. Se fue a una cueva con los 10.000 pesos. ¿Qué pasó? Compró los dólares. Se los guardó 1.282 porque la cotización en marzo del año pasado del dólar blue era de aproximadamente 7,80. Se los guardó en la casa y los vendió en una cueva un año más tarde, en marzo de este año. Y ahí ganó lo que... Y ahí ganó 14.102 pesos. Es decir, que la ganancia fue en un año de 4.102 pesos para doña Rosa. Ahora, vos te das cuenta cuál es la conclusión de esto. Es terrible decir esto, pero es así. Lo único que te defiende la inflación es el dólar. Por lo menos ahí le ganás a la inflación y te das cuenta que es el doble de lo que hubiera ganado. Mira, ahí vemos los números. Es el doble de lo que ganó prácticamente con un bono de YPF en pesos, mucho más que el plazo fijo. Claro, le ganó el dólar legal de la bolsa. El bono de YPF 1.900, dólar cueva 4.100. El plazo fijo 1.400, dólar cueva 4.100. Es increíble la diferencia. Bueno, esto es lo que explica por qué el modelo Nacampo favoreció el enriquecimiento de las cuevas. Pero es gracioso porque el gobierno se pregunta ¿por qué la gente dice que son cipayos los tipos que confían en el dólar? No es un problema de ser cipayo o no ser cipayo. Por favor, vean los números. A la gente le cuesta ganar la guita y la quiere defender de la manera que puede. ¿De qué manera puede? Bueno, puede de esta. Es mucha diferencia. Gracias, Marcela. Por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, hijo? ¿Cómo va? ¿Cómo te va, Jorge? ¿Qué decís? Bien, Alfonso Pratgay. Es increíble que la mejor inversión en el último tiempo, si comparás, sea el dólar y no el peso, en ninguna de sus variantes. Sí, porque no hay preocupación por defender el peso, ¿no? El modelo del kirchnerismo. Pero se llenan la boca con eso todo el tiempo. Lo único que dicen es que quieren defender el peso. Así es. Bueno, ¿te acordás cuando hicieron un blanqueo, Jorge? El último blanqueo era solamente en dólares. Sí, claro. Si alguien quería entrar con pesos, no se podía pesos, solamente dólares. Sí, y sí. Algunos dólares incluso podías entrar con una valija que nadie te iba a preguntar. Aprovecho. Sí, bueno, lo hicieron. No solamente lo hicieron. 3 veces ya lo postergaron y vence el 1 de julio. Aprovechemos para decirle a la Presidenta, en el momento donde el narcotráfico es el principal problema de Argentina... Una locura estar haciendo eso. Argentina es un paraíso fiscal para que entren todos los narcotraficantes sus fondos, ¿no? Sí, sí, es una locura. Así es. Esas leyes siempre tienen nombre y apellido. Así es. Las leyes de blanqueo, los periodistas económicos siempre te cuentan eso, que por algo la hacen. Sea Lázaro, sea otro, digamos.
¿Cómo sigue esta historia? Bueno, ahora hay que ver qué hace Argentina en Nueva York, ¿no? Bueno, va a pagar, evidentemente, ¿no? Sí, pero esperemos que no haga lo que hace con Repsol, lo que hizo con CIAD. Que no pague el triple. Claro, que no pague el triple. Que no pague el triple. Yo estoy más tranquilo después del discurso de la Presidenta, porque se dio cuenta que iba a chocarse contra una pared. Pero me preocupa que el que vaya a negociar sea Kicillof, porque Kicillof cada vez que fue volvió debiendo más de lo que debía. Bueno, Club de París es el mejor ejemplo, ¿no? Club de París es el mejor ejemplo, ¿no? Acá hay un margen inmenso, porque como dijeron ustedes hace un rato, la sentencia es por 1.500 millones, pero los bonistas que ganaron ese juicio pusieron solamente 120 millones en el arranque. Los 49 es uno de los fondos, la causa completa es por 120 millones, entraron con 120 millones y Griesa les reconoció 1.500, que es un delirio, ¿no? Sí, sí. Aclaro una cosa, de esos 1.500, 500 millones eran deuda anterior al kirchnerismo. Ajá. Los otros 1.000 son el taxi de intereses y de punitorios que se fueron acumulando durante el kirchnerismo. Es importante que aclares eso porque hay un argumento muy fuerte del gobierno de esta deuda no es nuestra. Claro, la misma lógica del Club de París. Claro. Cuando ellos asumieron, lo que se le debía al Club de París eran menos de 5.000 millones. Sí, sí, sí. Ahora le debemos 10.000. Dicen, bueno, claro, y hay un agregado con el Club de París. Nunca antes se había aceptado pagar punitorios. Jamás. Y este gobierno aceptó pagar punitorios. Porque si encima que garpaste y cobran punitorios es un delirio. Escuchá esto, bastante Jorge. que estás garpando. Claro, digamos. punitorios. Siempre hubo quita. Y siempre hubo un plazo promedio de por lo menos 14 años con 5 años de gracia. Esto nos lo dijeron ustedes hace un rato. El mes que viene hay que pagar 650 millones al Club de París, que era el que iba a venir a prestarnos, el que nos iba a salvar de la Corte Suprema Americana. Bueno, el esquema de Kicillof es, ante la duda, pagar. Entonces, esa es la preocupación que me queda a mí, que vaya él a negociar con el juez Griesa cómo se va a resolver esta situación. Nosotros veíamos con Ismael que si hablamos solo de los intereses y excluyendo a los buitres, este año hay que pagar 7.000 millones de dólares y el año que viene cerca de 20.000. No tenemos esa plata. Yo tengo un problema con esos números, Jorge, creo que son un poco más bajos. Decime, ¿no? ¿son más bajos? Sí, son un poco más bajos. Si hablamos solamente de la deuda en dólares, por lo que queda del kirchnerismo de acá hasta diciembre del año que viene, son 18.000 millones de dólares que hay que pagar. En total, entre el año que pasado y este año y el que viene. 18.000. De esos 6.000... Bastante más bajo, un poco más bajo, sí, está bien. A ver, de esos 6.000 son intereses, 12.000 son capital. Ajá. A eso hay que agregarle, sí, el bono de Repsol, ¿no? Sí. Que tiene intereses, como bien dijo Ismael, de 500 millones de dólares por año. Más lo que se arregle ahora de la primera cuota de los holdouts. Exactamente, exactamente. Está esa guita. Eso es lo que puede costar, digamos. Y esto es lo que hay que explicarle al juez, que si se cumpliera con la sentencia del juez, Argentina pasa a tener un problema de insolvencia. Y esto es lo complicado del fallo, que te obligan o a no pagar o a comprometerte a pagar tanto que no podés pagar. ¿Por qué el gobierno? No, es algo que en verdad yo se lo tenía que preguntar a ellos, pero te lo pregunto a vos, pues estás acá. ¿Por qué el gobierno... Bueno, se ve, uno de los buitres se cayó, ¿por qué el gobierno malvinizó el tema para entregarlo en 2 días? O sea, no tiene ningún sentido. El gobierno llena la ciudad de afiches patrio buitres y después dice, bueno, pagamos. ¿Qué pasó en el medio? ¿Vos tenés idea? Yo creo que se asustaron, creo que hubo una... Calcularon mal, digamos, pensaron que... Pensaron, no sé, dijeron pensaron mal. Pensaron mal. Ahora, fíjate lo grotesco que fue, ¿no, Jorge? Porque... Fue una barbaridad. En Plaza de Mayo estaban los carteles Patria o Buitres y en Rosario... ¿Estaba ella diciendo pagamos todo? Claro. No, pero aparte para su propia gente, esto es lo que yo no entiendo. ¿Cómo le explican a los tipos que se cagaron de frío en la Embajada de Estados Unidos que ahora están pagando? Digamos, no se entiende. Ahora, mirándolo con alguna perspectiva, yo creo que esto es el resultado de haber mentido durante mucho tiempo, ¿no? La mentira del kirchnerismo fue decirle al mundo que habíamos tenido una quita espectacular en el 2005. No fue así. Eso no fue así. Explícame por qué no fue así. La farsa del canje del 2005 fue, yo te hago una quita y por atrás te la devuelvo toda con el cupón del PBI. Ok. Entonces, lo que te quito por un lado te lo devuelvo con el cupón de PBI. Entonces, si vos comparás Argentina con otros países del mundo, es la quita más baja para un país que estaba en la situación de Argentina de toda la historia. Okay. ¿Qué pasó? Se entusiasmaron tanto con el cuento ese, que era bueno para la tribuna local... Que se creyeron su propia mentira. Se creyeron su propia mentira y cuando fueron a la justicia americana seguían diciendo 75%, 75%. Entonces, claro, ¿el juez qué hace? El juez ve que vos te regodeás con no pagar y te exige pagar. Ahora, la paradoja es que vos pagaste de más y, sin embargo, el juez te abrochó, ¿no?
¿Y qué pasa ahora con lo del cupón PBI, que yo le preguntaba antes también, con el cupón PBI que se pagó de más, porque se mentía en la inflación, por ejemplo? Bueno, esa es una denuncia que hicimos nosotros con Manuel Garrido, que está avanzando lentamente. Porque son 2.300 palos, claro, no es poco. Hasta ahora que se entienda esto, Jorge, se pagaron 11.000 millones del cupón del PBI desde el 2005 en adelante. De esos 11.000 millones, hay 2.300 que están dibujados por el INDEC de Moreno. Claro. El truco de Moreno es decir, bueno... mentir con la inflación aumentaba el crecimiento, claro. Exactamente, aumentaba el crecimiento. Mientras tanto, algunos de ellos tenían los cupones del PBI, ¿no? Sí. Moreno, que era el que fijaba el número, en su patrimonio tenía cupones del PBI. Fíjate cómo era el truco. Ahora, esa guita la devuelve Magoya, digamos. Los tipos no van a devolver los 2.300. Esa guita no la van a devolver porque no hay revisión hacia atrás, pero de todos modos el cupón del PBI era un pasivo al que Kirchner y Labaña se comprometieron en el 2005 hasta un máximo de 30.000 millones. Esos 30.000 millones tarde o temprano se van a pagar. Se pagaron 2.300 antes se van a pagar igual. Claro, crezca o no crezca la Argentina. Claro, porque tiene que completar esa guita. Completar esa guita durante 30 años. ¿no? Para no pagar eso, a Argentina le tiene que ir muy mal, ¿no? Está bien. Una última cosa, porque en el fondo todo esto se reduce a una pregunta inicial que es, si gastáramos lo que tenemos y no más de lo que tenemos, no nos pasaría nada de esto. Acá el problema es que Argentina gasta más de lo que tiene y lo gasta mal. Lo gasta mal, sobre todo lo gasta mal. Lo que hay que preguntarse, Jorge, mira, si vos comparás el gobierno de los Kirchner con el promedio que tuvo un gobierno desde Alfonsín en adelante, todos los años el kirchnerismo tuvo 100.000 millones de dólares más que cualquier gobierno anterior. Claro. ¿Cómo lo gastó y en ¿Cómo qué? lo gastó? Gracias, viejo. A vos. Luciana Geuna, ¿cómo andás? Bien, ¿cómo va? Contame. Hay una persona que es el eje del mal, aparentemente, que es la cara del fondo buitre, que no le conocemos el juez tanto. Griesa, que se llevó a la sueca. ¿Quién? Hay otro, que es básicamente el señor que nos ganó el juicio. O sea, que queremos contar un poco quién es este señor que nos ganó el juicio, que es el dueño del fondo NML Elliott Capital Management, que es el fondo que tiene a su favor los 1.500 millones de dólares a cobrar. Tiene 69 años, es divorciado, es republicano, es ultra republicano, ahora vamos a contar un poco más de él, y estudió psicología y abogado y se crió un poco como abogado en Wall Street. Ahora, ¿cómo fue que este señor pasó a tener un fondo que maneja 24.000 millones de dólares? ¿Cómo es que lo hizo? Bueno, lo hizo invirtiendo desde 1977 los ahorros de su papá, que era un farmacéutico. Arrancó con 1.3 millones de dólares y se convirtió en esto, haciendo básicamente lo que nos hizo a nosotros, que es comprar los bonos de alto riesgo, de países en riesgo, baratos, y después, en vez de agarrar una quita como la nuestra, hacer juicio, básicamente para ganar el 100% de la deuda con intereses y punitivos. Ese fue el caso de Perú. Y también fue en los 90 que tuvo un caso similar, y también fue el caso del Congo, que tuvo una situación similar con Paul Singer. Él encabeza lo que se llama la American Task Force Argentina, que es un poco la cabeza de los holdouts que hacen lobby a los legisladores, jueces y todo lo necesario para ganar estos litigios de los bonos, de estos baratos que después entran en default. Y un dato particular es que es uno de los principales inversores del Partido Republicano, recordemos, es la derecha americana, es realmente muy conocido, y salió un perfil de él en Financial Times, un diario muy importante, contando todo esto. Y su dato, si querés, de color o característico, es que invirtió 10 millones de dólares para que salga el matrimonio gay en Nueva York. Que vos decís, una persona de derecha, porque tiene un hijo que se casó con un hombre y a partir de eso... No, hay un movimiento de los republicanos pro-gay muy importante. Sí, pero él representa a la derecha más ranci, sin embargo invirtió 10 millones de dólares en campañas de legisladores de los republicanos para que votaran a favor en Nueva York del matrimonio igualitario. Bien, Martín Lustó, ¿cómo andas, Martín? ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal? ¿Estás bien? ¿Cómo andás? Bien, ¿vos? Bien, tratando de entender todo este quilombo. A ver, vamos por partes. Vamos a pagar, está claro, ¿no? ¿Tenemos la plata para pagar? Sí, existe la plata para pagar. ¿De dónde la sacás? Mira, lo primero que tenés que hacer es un buen acuerdo. Y ahí ya se dijo antes, para un buen acuerdo hay gente muy capacitada en la Argentina para llamar. Yo creo que si nos preguntás a los 4 que invitaste, que te digamos 5 nombres que no deberían estar ausentes de un equipo de negociación, coincidiríamos más o menos en los mismos. Entonces, Argentina tiene muy buena gente para negociar estas cosas, hay que convocarla. ¿Es Kicillof uno de esos tipos? No, Kicillof es el que tendría que convocar. ¿No? ¿Le tenés confianza yendo a negociar este lunes o martes a Wall Street, a Axel? Mira, me parece que ahora lo que Argentina va a hacer, lamentablemente, cuando vos te dejás estar mucho con algo y caes en la urgencia, todo cuesta más caro.
Entonces Alfonso habló antes de lo del CIADI, lo del Club de París, lo de acuerdo con Repsol, todo eso, las urgencias hizo que lo pagaras más caro. Ahora no te has sentado nunca a negociar, te vas a sentar desde la debilidad, es probable que inclusive tengas que pagar para que se abra un proceso de negociación. Claro. Mostrar la buena voluntad de que querés negociar. Es un problema. Digo, ya se dijo que no se podía negociar y es mentira. Si vos estuviste ganando cada embargo que ellos te habían hecho en distintos lugares, como la fragata, y ganabas, ahí podías haber abierto un marco de negociación. Claro. Pero la verdad es que los errores pasados, salvo que nos concentremos en cómo aprender de los errores, no nos van a decir demasiado de qué tenemos que mejorar para adelante. El gobierno siempre habla en general como si acabaran de llegar al país, ¿viste? Como que acabo de llegar, me encontré con esto. Con el tema de la deuda es parecido. Ellos hablan de este tema diciendo, no es nuestra. ¿Esta deuda de quién es? ¿Cómo se generó? Bueno, ¿de dónde salió? Pero la deuda la generamos, genera el Estado. Uno no puede venir y decir, esta deuda no es mía. Y hay parte que es de ellos, que tiene que ver con los intereses. Hay otra parte que es el endeudamiento. Es cierto que Argentina se desendeudó con los mercados, ¿sí? Y eso, en definitiva, es bueno porque no vivís zozobras de que mañana tenés que pagar. Pero lo que hizo Argentina es endeudarse con el futuro. Primero Argentina, a ver si se lo puede decir así, cambió el acreedor. Cambió el acreedor, sí. El acreedor que antes era el Fondo Monetario, ahora son los jubilados y la moneda. El acreedor que antes eran bonistas, el Fondo Monetario siempre fue un acreedor relativamente menor, ¿sí? Bonistas, lo que hizo fue, es cierto que eso tiene cada vez menos peso, y por otro lado se empezó a endeudar con el futuro. Primero, un futuro de más largo plazo, que fue utilizar los fondos de pensión, eso es deuda a 20 años, digamos, la vas a pagar dentro de 20 años. Después se endeudó a un plazo mucho más corto, que fue cuando usó la reserva del Banco Central y el episodio de Redrado saliendo del Banco Central. ¿Por qué digo más corto? Porque eso fue en 2010, creo. 2 años después, pusiste un cepo. Claro. Entonces ya no había tantas reservas y te trajo la factura 2 años después. Y después, con algo que se dijo acá repetidas veces, que es, te empezaste a endeudar pidiéndole al Banco Central que te dé dinero emitiéndolo. Y eso te genera inflación al año siguiente. Entonces te estás endeudando con un futuro que cada vez te trae la factura más pronto. Pero, insisto, creo que hay que mirar otras cuestiones. A ver. Si yo dijera qué tenemos que aprender de esto, Argentina tiene 3 problemas grandes. Uno es que es un país que tiene propensión al corto plazo todo el tiempo. El corto plazo todo el tiempo se paga, ¿sí? Porque te estás consumiendo el futuro permanentemente. Esto, haber usado una tribuna todo el tiempo para decir internamente no pago, no pasarán, etc., después en algún momento te trae la factura. El segundo elemento es que estamos subadministrados. Los argentinos tenemos una propensión a darnos gobiernos que nos subadministran. No es solamente este gobierno. ¿Qué quieres decir con subadministrar? Por ejemplo, yo miro por qué hay inflación. Sí. Kicillof podrá decir cualquier otra explicación. Para mí hay inflación porque este gobierno tiene una enorme cantidad de recursos, pero no le bastan porque lo gasta muy mal y tiene que emitir. Pero esa misma subadministración, este es el gobierno que ha tenido mayor cantidad de recursos a lo largo de la historia, Alfonso da algunos ejemplos, pero el presupuesto del año pasado tiene 400.000 millones de pesos más ajustados por inflación que en el 2003. Es 40.000 pesos más por año por familia en la Argentina. Vos agarrás 1.000 familias. ¿Cómo lo gastaron? Y tendrías que decir, en 1.000 familias que yo conozco tendrían que recibir en salud, en educación, en seguridad. Pesos más. No, 1.000 familias tendrán que recibir 40 millones más por año. ¿40 millones más? Entonces, si conozco 1.000 personas, sí, estos hogares tendrán que estar recibiendo 40 millones más por año que en el año 2003. Entonces, la subadministración es de ahora, pero también es de antes. Por subadministrarte tuviste en algún momento hiper, por subadministrarte terminaste con la convertibilidad, dijiste no quiero tocar nada y terminaste hiperendeudado. Entonces hay que aprender de la subadministración porque ahora, por ejemplo, si estuviste subadministrando todo este proceso judicial de deuda y ahora terminas con una urgencia. Y el tercer elemento que tenemos que aprender, me parece, es que tenemos como el vicio de caminar por la cornisa. Si vos sos cortoplacista y te subadministrás, finalmente vas a chocar y caminás por la cornisa y cada vez paramos más cerca de la cornisa. ¿Qué quiero decir con esto? No es solamente un gobierno. Este gobierno en algunos casos lo ha llevado a la exageración esto. Pero si no aprendemos sobre esta cuestión, este tema puntual, si no aprendemos estas lecciones, y yo tengo confianza en que las vamos a aprender, no vamos a poder salir de los ciclos de euforia y depresión que tiene la Argentina. Nos pasó muchas veces, nos entusiasmamos con algo, creemos, como venimos de abajo, que las condiciones son distintas, cada cual crea un relato diferente, puede ser entramos al primer mundo pero tenemos que aprender que estos son ciclos recurrentes de la Argentina y que los tenés que construir de manera distinta. Ahora a este gobierno le quedan 500 días. 500 días me parece que se fue enfrentando con algunas urgencias,
que las resolvió pagando de más, pero las está resolviendo. Le queda esta que es ahora, grande. pagando de más una parte, porque el resto lo va a pagar el que venga. El que venga y el otro y así. Pero eso pasa siempre con las deudas de largo plazo. Las deudas de largo plazo las paga. Digo, también es cierto que los beneficios también los van a tener otro. El problema es cómo usas el dinero. Si vos te endeudás, el problema, acá se demoniza la deuda. Entonces, mirá, si yo en mi empresa me endeudo al 30% para crecer al 1%, tengo un problema. Si me endeudo al 2% para crecer al 30%, es un negocio ahora, fenomenal. estamos en un momento en el que tomamos deuda para pagar deuda. ¿Eso no es una locura también? No, eso lo hace todo el mundo. ¿Tomar deuda para pagar deuda? Sí, el problema es a qué tasa se acumula la deuda y para qué usas los recursos. Pero si no tomaras deuda para pagar deuda, la deuda que acumularon varias generaciones la tendría que pagar una sola generación de argentinos. Claro, y sería mucho Entonces peor. es lógico, eso es lógico y lo hacen todos los países del mundo. El tema es cómo manejas eso, si pagás una tasa de interés muy alta con respecto a lo que estás generando con esos recursos. Es decir, si yo me endeudo de más a una tasa muy alta para no usarla para la infraestructura que necesito, para que la administre debido, bueno, tengo un problema. Pero si tomo deuda para las cosas correctas y se utiliza bien, es un beneficio para el país. Entonces, ahora tenés 500 días. 500 días de un gobierno y sumémosle otros 500 de otro gobierno. Sí, sí. ¿Sí? 1000, para no hablar solamente de esto. Sí, sí. Creo que hay espacio para discutir, primero, cómo lidias con esto puntualmente, que es muy grande. Yo dije un mes atrás que esto era como un meteorito que se acercaba a la Argentina y no sabíamos si la trayectoria era certera o no, y que todo el esfuerzo que pudiéramos hacer todos, inclusive la oposición, era bueno si es que podía contribuir en algo a evitar esto. Ahora lo tenemos acá, tenemos que lidiar con esto y creo que tenemos que lidiar con responsabilidad. Después hay un montón de otras cuestiones de la economía que tenemos que pensar para no volver a vivir zozobras financieras. Las zozobras financieras cuestan muy caras en Argentina, muy caras. Siempre son crisis con enormes transferencias de riqueza de unas manos a otras. Claro. Y creo que hay otras cuestiones que esto vuelve a poner sobre el tapete que tenemos que discutir. Si estamos discutiendo deuda, ¿por qué no podemos discutir cuáles son las grandes obras de infraestructura que necesita Argentina? Que deberíamos estar todos más o menos... No es la prioridad 22 y 23 que puso el Ministerio de Infraestructura, son otras. No tenemos las rutas que necesitamos, cuáles son los trenes que van a quedar, hasta dónde va a llegar el plan que es el Ministerio de Transporte. La importancia de lo que vamos a hacer en el futuro inmediato. Digamos. Y lo otro, que es un elemento muy importante, y vos lo visitaste, yo estuve la semana pasada, es Vaca Muerta. Vaca Muerta. Sí. Vaca Muerta. Nos tenemos que poner de acuerdo. Tiene desafíos muy importantes, oportunidades muy grandes, riesgos significativos. Tenemos que pensar cómo lo vamos a usar, porque Vaca Muerta es una riqueza fenomenal. Pero si yo me tengo que endeudar al 12% o al 10% para desenterrar algo a 30 años, tampoco me cierran los números. Entonces eso es una oportunidad enorme para que la siguiente generación de argentinos tenga un pasar económico, un bienestar que no se merece por las políticas económicas de los últimos 40 años. No lo desaprovechemos. Gracias, Fico. Mariel Fitzpatrick, veíamos hace un rato que el juez Grisa nos embargaba a la muda y a la sueca, pero quieren embargar otras cosas. ¿Pueden hacerlo? Sí, hay cosas que activos del Estado argentino que se pueden embargar y otros que no. Te cuento primero los que no. No se pueden embargar las reservas del Banco Central, ¿no? Porque se supone que son independientes del gobierno, aunque en Argentina quizás eso no es tan así, pero no deberían, digamos, no están sometidos a un posible embargo. Los bienes diplomáticos, las embajadas y los bienes militares tampoco pueden ser embargados. Vos me preguntás qué pasó con la fragata Libertad. En realidad hubo un fallo de primera instancia y luego el Tribunal Internacional del Mar lo anuló. Dijo que no procedía. Exactamente. Y tampoco pueden ser embargados los aviones de Aerolíneas Argentinas. Pues están por leasing. Porque están por leasing. Mira qué paradoja. Porque en realidad sería lo estratégico que podrían embargar porque tienen un fin comercial. Claro. Pero Recalde tuvo que salir a admitir que en realidad los aviones que se utilizan para vuelos internacionales no son de propia flota. Y además, acordémonos que Aerolíneas todavía no se terminó el proceso de estatización. Todavía hay un juicio pendiente con Marsans por el tema del monto de indemnización. Entonces te cuento, sí, ¿qué podría ser embargable? Por un lado, obviamente, las cuentas bancarias comerciales que tenga el Estado, como la que tiene Nueva York. Del Estado, no de particulares. No, del Estado y que, por ejemplo, la que quiere utilizar el gobierno para pagarle a los bonistas que entraron al canje. Sí, también las acciones que el Estado tiene en YPF. Claro. Eso también podría ser, digamos, embargable. Acá YPF sacó un comunicado la semana pasada, casi inmediatamente, apenas circuló esta información, diciendo que los bienes de YPF no son embargables porque es una sociedad independiente del Estado argentino, que es una sociedad formada por el Estado, ¿no? Bueno, por eso acá hay una discusión. Hay una discusión es una sociedad, ellos dicen sociedad anónima en la cual el Estado tiene la mayoría accionaria.
De hecho, igual te cuento que el fondo Elliott, el de Paul Singer, que nos contaba Luciana, ya está rastreando qué activos podría tener YPF en los Estados Unidos. No directamente, porque YPF no tiene grandes activos. Compraron 2 empresas chicas en Estados Unidos. Pero sí a través de las empresas que tienen negocios con YPF. Por ejemplo, Chevron, Exxon, Dow Chemical. Y también está quienes dicen que las acciones de la ANSES en empresas privatizadas, ¿te acordás cuando se estatizaron las AFJP? Ahora el Estado tiene participación en muchas empresas. Esas también podrían llegar a ser susceptibles de ser embargadas. ¿Y podrían embargar a Lázaro, nuestro amigo Lázaro? Bueno, vos sabés que... No, porque el razonamiento es como es guita de la corrupción y es del Estado, bueno. Exacto. Esto fue a partir de nuestra investigación del año pasado y la investigación judicial que hizo el fiscal Campagnoli, que detectó que había un centenar de empresas en Nevada, ¿te acordás que lo mostramos?, que fueron utilizadas en la ruta del dinero acá. Entonces, lo que hizo el fondo Elliott de Paul Singer es presentó un escrito en la Corte de Nevada y dice: pido que estas empresas informen sus balances, el dinero que pasa por ellas, porque dice, si este dinero la justicia determina que tiene un origen espurio, debería devolverse al Estado argentino. Entonces, este fondo ya está poniendo el ojo en eso, potencialmente previendo que la justicia podría determinar que es lavado de dinero. Bien, ¿qué tal, Bain? ¿Cómo está? Hola. ¿Cómo anda? Miguel Bain, tratando de entender todo esto. A ver, bueno, está claro que Argentina va a pagar de alguna manera, ¿no? Sí, está claro que Argentina va a pagar porque hay una agenda que es volver al crédito internacional. Empezó en septiembre del año pasado y ya se hicieron un montón de cosas. Ya se abundó acá sobre lo que se hizo, pero se hicieron un montón de cosas y lo que queda es el conflicto con los fondos buitres. Esta negociación imprevista posterga un poco esa agenda de recomposición del crédito de la Argentina. Y sí, hasta que se llegue al acatamiento de un fallo, porque no es un acuerdo, hay que tener mucho cuidado acá. Si uno dice que va a negociar, por eso no es que el ministro viaja o no viaja, no es que, lo más probable es que sean los abogados argentinos los que trabajen. Argentina va a tener que acatar un fallo. Argentina perdió el juicio. Perdió el juicio en 2 instancias y la Corte Suprema de los Estados Unidos le dijo: yo el tema no lo quiero ver. O sea que ahora quedó firme. Quedó firme y hay que ver en qué tipo de plazos se paga, con qué tipo de bonos, a qué tipo de plazos. Yo me imagino que va a haber bonos a 5 años, va a haber bonos a 7, a 8 y a 10 años. ¿A qué interés? A los intereses, eso también es paradójico. Que Argentina paga hoy. Esto es muy divertido. Esto es como, ¿cuánto vale un departamento? El último departamento de un edificio que se va a demoler. Vale el doble, vale el triple. ¿Cuánto valen los bonos? Mira, yo te voy a pagar, vos sos los buitres. Bueno, así cambia un poco el modo del programa. Está bien. Te pongo una vez de malo. El bono que yo tengo que vale 90, en el momento que te pagué, vale 110, porque se terminó el problema. Claro. Entonces, esto va a ser un punto de negociación muy importante. Argentina debería pagar pensando en el interés posterior al acuerdo y no en el anterior. Y no al 10 o al 11% actual. ¿En qué va a influir o está influyendo todo esto en la vida cotidiana de la gente? No, bueno, influye mucho porque de que Argentina recupere o no recupere algún acceso al mercado internacional de capitales, no quiero meterme en el debate si es para gastarlo más, pero no importa, tiene que haber más dólares. A Argentina le faltan dólares para los vencimientos que tiene. El superávit de la cuenta de comercio, exportaciones menos importaciones va a dar 7.000. Hay un agujero de 8, 9, 10 mil millones de dólares hasta fin del año que viene. Si uno no los consigue de mayores exportaciones, los consigue de menores compras al exterior. Menores compras a recesión. Menos insumos, menos maquinaria, menos electrónica de consumo, menos autos. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Es exactamente lo que está pasando hoy ahora. Técnicamente estamos en recesión. Hoy estamos en esa situación. Estamos en esa situación. Entonces, ¿la agenda del gobierno en qué consiste? Conseguir dólares adicionales para poder aflojar el sector externo y salir de esta recesión que en este momento es bastante fuerte. Hacer levantar un poco la economía para poder terminar el mandato en una situación de mayor tranquilidad. Si Argentina no cierra rápido,
no va a poder acceder al mercado de capitales. Si no accede al mercado de capitales, le van a faltar dólares. Si le faltan dólares, el dólar va a valer más. Bueno, ya está valiendo más. Mañana va a bajar. Ahora, ¿usted vio la cuenta que hacíamos con Marcela Pagano de qué hubiera convenido en 2013? Bueno, claro. Bueno, claro. Pero después el gobierno le dice a la gente que no quiere que no compre dólares. ¿Cómo vas a comprar dólares? Si ponías plata en pesos, ganabas mucho menos. No, hubiera convenido comprar bonos argentinos en dólares. Bueno. El que compró bonos creyendo... Pero no toda la gente tiene acceso a eso, ¿no? Bueno, pero el que compró bonos argentinos en dólares creyendo que esto se iba a encarrilar... Más o menos mantuvo el poder adquisitivo. Sí, más porque encima. Pero digo, déjame terminar la lógica de esto. Si arreglás, si no arreglás, te faltan dólares, el dólar vale más caro. Si el dólar vale más caro, la mitad del costo de la economía argentina se enriquece por el dólar. Va a haber más inflación. Como ya hubo paritarias, si hay mucha inflación, la economía va a caer más en los próximos meses. Entonces, por eso es tan importante recuperar el acceso al crédito internacional. Para terminar, con un dólar que no se vuele para el año que viene y con una situación económica que no vuele, que no explote por el aire. O sea, la agenda no está mal, es una agenda de fin de gobierno, no es una agenda de principio de gobierno, es una agenda para que el gobierno, 500 días, que el gobierno pueda entregar y quien venga tenga una agenda larga. Acá el problema que hay, y yo creo que Martín Lustó lo dijo muy bien, siempre estamos volviendo a arrancar. Sí, claro. Siempre estamos refundando y siempre arrancamos por el consumo y el turismo al exterior. Todo el mundo está contento cuando el dólar está barato, todo el mundo viaja. Y todo el mundo se vuelve nacionalista cuando el dólar se vuelve caro. Entonces ahora veraneamos en Argentina. Digo, Argentina lleva muchos años de una agenda, siempre es crecimiento a partir del consumo y el empleo. Nosotros necesitamos otra agenda, es la agenda del desarrollo, a partir de la inversión y los empleos de calidad y la productividad. O sea, que hay que trabajar para ayudar a que este gobierno termine, no te digo en una buena situación económica, eso ya no es posible, pero razonablemente con tranquilidad para que haya una buena transición, y ver si los dirigentes de este país son capaces de juntarse y a partir de 2016 ver una agenda larga para la Argentina. Gracias. Bueno. Estamos yendo a un corte. Bancame un segundo, dale, ya venimos. ¿Habrán entendido algo o no entendieron un poco? A mí se me pasó volando el programa. Aparte, porque como iba de lugar a lugar y así explicando, me ponían carteles, yo digo, falta muchísimo. Y no, ya terminó. Nos estamos yendo con un tema que te va a sonar raro si no te gusta el rap, de Macklemore. A mí me encanta, yo lo conocí por Lola, por mi hija chiquita. A Bárbara también me dice recién que le gusta. Este tema es uno de los primeros que hubo para apoyar el matrimonio igualitario. Se lanzó el 18 de junio del 2012, se grabó durante la campaña del referéndum en Washington. Finalmente el referéndum fue a favor y los gays se pueden casar en Washington. Macklemore empezó la carrera a los 17 y tiene algo raro. Bueno, se llama Ben Haggerty, ahora tiene 31, y es un rapero, pero blanco. Es un personaje absoluto. El tema es muy lindo y quería cerrar con eso. Chau. When I was in the 3rd grade, I thought that I was gay, cause I could draw. My uncle was, and I kept my room straight. I told my mom, tears rushing down my face. She's like, Ben, you've loved girls since before pre-K. Trippin'.
Yeah, I guess she had a point, didn't she? Bunch of stereotypes all in my head. I remember doing the math, like, yeah, I'm good at Little League. A preconceived idea of what it all meant. But those that like the same sex have the characteristics. The right-wing conservatives think it's a decision, and you can be cured with some treatment in religion. Man-made rewiring of a predisposition, playing God. Oh nah, here we go. America the brave still fears what we don't know. And God loves all his children. It's somehow forgotten, but we paraphrase a book written 3,500 years ago. I don't know. And I can't change, even if I tried, even if I wanted to. And I can't change, even if I tried, even if I wanted to. My love, she keeps me warm. She keeps me warm. She keeps me warm. She keeps me warm. If I was gay, I would think hip-hop hates me. Have you read the YouTube comments lately? Man, that's gay gets dropped on the daily. We become so numb to what we're saying. A culture founded from oppression. Yeah, we don't have acceptance for them. Call each other faggots behind the keys of a message board. A word rooted in hate, yet our genre still ignores it. Gay is synonymous with the lesser. It's the same hate that's caused wars from religion, gender to skin color, the complexion of your pigment. The same fight that led people to walkouts and sit-ins. It's human rights for everybody. There is no difference. Live on and be yourself. We press play, don't press pause. Progress march on, with the veil over our eyes. We turn our back on the cause, till the day that my uncles can be united by law. When kids aren't walking around the hallway, plagued by pain in their heart. A world so hateful, some would rather die than be who they are. And a certificate on paper isn't gonna solve it all, but it's a damn good place to start. No law is gonna change us. We have to change us. Whatever God you believe in, we come from the same one. Strip away the fear, underneath it's all the same love. About time that we raised up. I can't change, even if I tried, even if I wanted to. And I can't change, even if I tried, even if I wanted to. My love, she keeps me warm. She keeps me warm. She keeps me warm.